Muchas gracias, Danilo. Eh, Particularmente muchas gracias por toda la honestidad y transparencia de poderle mostrar a los compañeros las dificultades que han tenido. Esto le ayuda a todo el mundo. Muy bien. Entonces, vamos primero por reflexiones adicionales que el grupo 3 y el grupo 2 puedan tener de inteligencia artificial. Yo sé que ya las han mencionado, pero si tienen algo más, pues para registro de Juan Camilo. Yo les he contado, ¿no? De Juan Camilo que está trabajando en eso. Bueno, em, me remito otra vez a esta parte de nuestra presentación que hace pues referencia a cómo hemos utilizado las herramientas de inteligencia artificial para esta parte en particular, ya que ha sido más bien un trabajo de recolección de información, de ajustar, de redactar. Pues voy a mostrar este link donde vemos que ChatGPT nos ha ayudado. Como bueno, nosotros le mostramos un texto y le pedimos como, oye, no hace falta algo de puntuación, nos puedes ayudar a mejorar la redacción de estos textos. Y obviamente todo esto también considerando un poco lo que menciona el grupo em, 2, que tiene que ver con frases muy largas que aún se nos dificulta como redactar de forma diferenciada a través de puntos. Básicamente ha sido como problemas de redacción, problemas de cómo ajustar situaciones, pues digamos, también hemos tenido problemas con el gerundio y demás. Básicamente eso. También utilizamos la inteligencia para suministrarle el trabajo de la parte uno y de la parte 2 para la creación de nuestra tabla, que es nuestro anexo 7 que consideramos digamos, un trabajo importante. Le pedimos a Chat que nos ayudara como, oye, ayúdanos a ajustar esto en una tabla, em, digamos, dividirlo en tantas columnas, considerar estos los siguientes aspectos importantes. Y al final solamente como que lo organizamos en Excel y cuadramos cuestiones de formato. Siento que en esa parte fue muy útil, pero pues no ha sido nada más en particular para este trabajo. Perfecto, gracias. No sé si tengas algo más, Danilo. Brevemente, pues primero, profe, agradecerte porque nos metimos en esta idea de generar tareas por el comentario que hiciste en la clase anterior y creo que ha sido un reto. Nosotros en el grupo pues partimos de un inicio de maestría donde la IA estaba alejada, muy lejos de esto. Yo lo utilizaba de vez en cuando, cositas pues simplemente para mejorar cosas de redacción. Pero digamos que el poder que hemos visto que esto incluye en la maestría en NAT es grandísimo. Creo que hay una oportunidad grande y digamos que se pueden ser pioneros en este asunto. Estuve revisando videos de más presentaciones y pues tenemos claro que arrancaron con este cuento de la IA, la información abierta y el uso abierto, y creo que eso trae procesos interesantes. Sé que esto se puede mejorar mucho más, entonces, pues yo era un neófito en este tipo de cosas y ahora considero que pues voy en el camino, ¿no? No me las sé todas, pero ha sido importante para mi profesión aprender a hacer este uso de IA generativa. Vale, quiero hacer un comentario sobre ese proyecto particular, con la aclaración de que Nico me va a corregir, pero Alexander, primero, sigue tú. No iba a mencionar aspectos también negativos al uso de la IA. Por ejemplo, cuando queríamos relacionar los criterios de logro con los errores, en algunos momentos la información ofrecida por ChatGPT era demasiado general o más que general, era alejada del lenguaje técnico de MAT. Por ejemplo, se emplearon términos como comprender, mejorar, interesarse, sin vincularlo a la capacidad o criterio de logro con el error que queríamos relacionar. En el proceso de la revisión, cuando estábamos pues verificando, la inteligencia artificial también introdujo ocasionalmente expresiones pues vinculadas al lenguaje pedagógico en general, motivación, comprensión, acompañamiento, pero que no son términos especializados del MAT. Eh, y ya, básicamente era eso.
Perfecto, gracias, Alexander. Yo quiero hacer una pequeña Y comentario, sigue, Nico. pequeña anécdota. Hablando de eso que dice Alex, algo que me parece interesante es, por ejemplo, el uso de la palabra incurrir, ¿correcto? Entonces, pues ahora yo, pues digamos que en vez de decirle que mejore la redacción, le digo como realiza observaciones de redacción, les recomiendo ese prompt, también me parece mejor, porque, pues de nuevo, como que no le da a uno como una respuesta, sino le dice, mire, de pronto esto podría cambiar, esto podría cambiar, esto podría cambiar, Ujú. y le da más agencia a uno para decidir qué cambios quiere Estupendo. incorporar o no eso. Sin embargo, o sea, recordando de las anécdotas, siempre como que insistía un resto ChatGPT en la observación de que incurrir no era una palabra técnica y que la palabra apropiada para utilizar ahí era cometer, no incurrir. Y pues acá ya hemos hablado de que eso pues es algo que queremos cambiar. Y me parece interesante porque pues claramente ese ha sido como el contexto tradicional, ¿no? Que los errores se cometen. Y me parece chévere que pues nosotros somos los primeros que estamos dejando como ese legado de datos, ¿no? En donde se está utilizando harto la palabra incurrir, porque antes, pues definitivamente ChatGPT tiene todo el contexto de la humanidad y en el contexto de la humanidad eso no se utilizaba y no se usaba casi. Entonces me parece chévere, por ejemplo, ver eso, ¿sí? Ver que hay una resistencia de la inteligencia artificial, pero porque acá en MAT estamos como innovando con el uso de algunos conceptos, como por ejemplo el de incurrir en errores, que me parece súper chévere. Ya. Estupendo. Ojalá dentro de unos 5 años, cuando alguien de más de le pida a la inteligencia artificial redacción, la inteligencia artificial de vez en cuando utilice incurrir. Eso es, yo les he contado la historia de esto, es un legado que me dejó mi maestro Luis Rico. La frase que yo les he hecho de esto no es mía, es de Luis Rico. Eh, y a mí me parece esa frase muy potente, es muy potente, no es una cuestión solamente de una palabra, de cambiar una palabra por la otra, sino de lo que hay detrás de las palabras. Es poner en la misma caja errores, pecados y delitos, tiene una carga de significado muy fuerte, muy, muy fuerte. El error es algo malo y el error es algo que hay que castigar si lo ponemos en esa misma caja. Entonces, eso me parece que es muy fuerte y pues son algunas de esas desviacioncitas que yo tengo que no se cuentan en unidades, sino en decenas, ¿ok? Bueno, iba a hacer un comentario antes de que entremos en la discusión de las presentaciones sobre el proyecto del Grupo 2. Lo llamo proyecto porque les insisto, no le dediquen demasiado tiempo ahora, ¿ok? No le dediquen demasiado tiempo ahora. Y en ese sentido, pues, y esto es para todos los grupos, eh, ustedes terminan su documento final dentro de un mes. Estamos teniendo nuestra actividad final, ¿ok? Termina su documento final. Eh, yo lo reviso, pero con todas las revisiones que he hecho, yo espero que la revisión, la última revisión de mi parte a su documento final, sea sencillamente que me da a mí la tranquilidad de que lo puedo leer y que no hay gran cosa y que sean cosas pequeñitas. Y si son cosas pequeñitas, yo mismo las corrijo en el documento. Ustedes reciben eso y hacen los arreglos que consideren relevantes y ya están listos para subir ese documento al repositorio de trabajos de grado de la universidad, que es un requerimiento de la universidad para que se puedan graduar. Bueno, es como quedó ahí arriba, ¿ok? Pero además, también me lo mandan a mí para que yo lo suba a Funes. La diferencia es que ese documento en el repositorio de la universidad, por cada persona que ve el documento en el repositorio de la universidad, les aseguro que hay 50 que lo ven en Funes. La visibilidad es diferente, ¿ok? Porque esto es muy local de la universidad, son documentos institucionales y el Funes pues es mundial, digamos, en su visibilidad. Eso es lo primero. Pero lo que quiero decir con eso es que si en marzo del año entrante, Danilo me escribe y dice, Pedro, es que hemos afinado nuestro proyecto para esto de tal manera y queremos cambiar no sé qué cosa del documento para que sea aún más potente lo que hemos hecho, pues en Funes se cambia y no hay problema. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo es la pregunta que yo me hago una pregunta
y es la siguiente con respecto a ese proyecto, que nunca se sabe si esta sea una de esas ideas de un grupo que dentro de 3 o 4 años sea algo estándar dentro de más. No se sabe, no lo sé. Pero la pregunta que me hago es, ¿qué información, además de la formulación de los objetivos de aprendizaje, que son unas frases muy cortas, le proporciono a la inteligencia artificial para que lo que ella me genere como instrucciones para crear tareas de aprendizaje sea tan aceptable para mí como creador de la unidad didáctica como sea posible? No sé si me estoy explicando, ¿ok? Bueno, entonces, pues es muy posible, por ejemplo, que Nico pueda estar pensando, yo lo estoy pensando, en que lo que hay que hacer es crear un GPT o una agente o un GEM, como cualquiera, pues, o sea, ya algo que tiene una información que no es solamente la redacción de los objetivos. Yo me imagino que si ustedes le dan a la inteligencia artificial la formulación del objetivo y el grafo de criterios de logro, la inteligencia artificial va a entender bien de qué se trata eso, ¿ok? Pero el grafo de criterios de logro le proporciona una información aún mucho más detallada a la inteligencia artificial de por dónde coger, ¿ok? Pero además, por decirlo de una manera que no lo estoy pensando, si cogen ustedes los 2 o 3, no sé cuántos mapas conceptuales que produjeron en el documento final para el análisis de contenido, yo estoy seguro que la inteligencia artificial también lo va a entender. Y si se conversa con ella, llega un punto en que la inteligencia artificial va a tener una idea mucho más precisa y mucho más concreta de su unidad didáctica y de cómo se pueden generar tareas dentro del contexto de esa unidad didáctica, porque una cosa es generar tareas dentro del contexto de la noción de desviación estándar, con un texto relativamente corto de un objetivo, y otra cosa es que ustedes quieren eh, tareas de aprendizaje que funcionen dentro del contexto de su unidad didáctica. Entonces, son ideas que se me ocurren. Nico, no sé si tengas algún comentario o cualquier, pues no, digo Nico porque siempre el que me dice que me equivoco y me parece muy bien porque aprendo siempre que habla Nico. Rápidamente, no, yo, o sea, yo de hecho quería decir exactamente lo mismo de Pedro, o sea, y acá preparé rápidamente, voy a compartir pantalla. Yo justo le estaba mostrando a mis estudiantes esta semana que hace 5 meses se hablaba de prompt engineering, ¿no? Y es cómo estructuro esas instrucciones para que la inteligencia me dé un buen resultado. Pero ahora eso ya está desactualizado, ahora se llama context engineering, ¿listo? Ahí está. Context Engineering, que es básicamente lo mismo, pero no es solamente el prompt, sino es lo que Pedro decía, todo el contexto, toda la información alrededor de eso. Y exactamente lo que Pedro decía, uno puede ir pues, a las secciones de ChatGPT, le da acá en crear un propio GPT, y acá en la descripción y en las instrucciones uno puede agregar mucho más contexto y mucha más información para que al final pues, la persona tenga algo en lo que solamente necesita escribir, como quiero una tarea de la tarea, o sea, del objetivo 2 por decir algo, y ya si uno tiene bien estructurado acá el GPT con toda su configuración de, mire, estos son los objetivos, estos son ejemplos de tareas, estos son los grafos de aprendizaje, o sea, todo lo que decía Pedro, podría ser mucho mejor que solamente pensarse los prompts, porque solamente los prompts, pues hoy por hoy pues digamos que eso se puede hacer más fácil. Cualquier persona podría decir, deme un prompt de esto. Pero generar todo ese contexto de información, eso sí sería súper valioso. Ya, es lo que me Vuelve, parece que es. vuelve a compartir la pantalla, Nico, ya que estás ahí. Los GPTs creo que se pueden hacer solamente con la versión paga de ChatGPT, ¿no es cierto, Nico? Creo que sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí. Entonces, Sí. hay un problema, hay un problema, pero vuelve a Ah, compartir bueno, la perdón. pantalla que quiero mostrar una cosa ahí, que me parece, dos cosas que pues, en nuestro grupo estamos aprendiendo, como todos ustedes. ¿Qué archivos cargo? Y entonces eso es una pregunta que hay que hacerse. ¿Qué archivos cargo? Y en las instrucciones, eso tiene un límite de 8.000 caracteres, creo. Entonces no puede uno hacer una cosa larguísima.
Pero adicionalmente, si las instrucciones están estructuradas, bueno, tanto las instrucciones dentro de un GPT como la instrucción a ChatGPT, si le doy estructura, entiende muchísimo mejor. Entonces, no voy a entrar en el detalle, pero ChatGPT entiende estructura de instrucciones. O mejor dicho, puede entender que si esto tiene letra más grande y está en negrita, es más importante que lo que está abajo, ¿ok? Pero, y esto es sencillamente pura información de pasada. Existe un sistema de códigos de puro texto para darle importancia a las cosas. Seguramente Nico lo conoce, el Markdown, ¿ok? Markdown, correcto. Sí, y entonces, pero que eso es tan sencillo como numeral, espacio y un texto es título de nivel uno. Dos numerales, espacio y un texto es título de nivel 2, etcétera. Asterisco, espacio es una viñeta. Un número punto es un numerado. Esos niveles, la inteligencia artificial las entiende con mucha mayor claridad, pero además en las instrucciones con las que, mira, ahí lo tiene. ¿Sí ven? Los dos asteriscos, etcétera. En las instrucciones estas, uno lo que le puede decir es, y si el usuario dice esto, entonces vaya a tal parte de las instrucciones y ejecute esto. Pero esto es, digamos, mejor dicho, esas instrucciones de los GPT pueden ser como una especie de programación de flujo de cosas. Todo esto es para que sepan que existe, no para que se pongan ahorita a mirarlo, ¿ok? Pero pues uno puede crear un GPT que entonces sea mucho más potente, pero a mí lo que me importa no es solamente la potencia, es la precisión y la concreción a su unidad didáctica. En marzo me hablan, me escriben, ahorita no se pongan a dedicarle mucho tiempo a esto porque es que uno no se da cuenta, comienza a charlar con esta gente de inteligencia artificial y se pasaron 4 horas y uno no se ha parado de la silla y no se ha dado cuenta. ¿Ok? Y la espalda está que trina de estar quieto ahí. Listo. Bueno, Fischer. Em, digamos, no yéndonos tan lejos y también, digamos, como proponiéndolo un poco desde qué podemos hacer ahora sin gastar tanto tiempo. También lo dejo como duda, qué tan pertinente puede ser. Digamos, nosotros hemos hecho un diseño de tareas, un diseño de conceptos, de fenómenos, que ha sido un trabajo nuestro, y esto pues nos ha dado como producto una tarea. Digamos, de alguna forma la tarea ya tiene dentro de sí, de antemano, todo lo contextual, lo conceptual, lo fenomenológico. Eh, que no he hecho el experimento con nuestra unidad, pero sí lo he hecho en el colegio. Subir la tarea, darle ciertas instrucciones, ciertos prompts y pedirle a la inteligencia artificial que utilizando esta tarea, pues haga una modificación de la misma, que cambie, yo qué sé, el concepto, que cambie solamente los datos, que cambie, sí, o que lo ajuste a cierta situación. Y eso de pronto puede hacer como una salida más rápida que crear el chat y toda la cosa y darle pues toda la gran instrucción y el contexto detrás. A mí en el colegio me ha funcionado. Seguramente eh, acá también, pero pues no sé, solamente lo traigo. Listo, mira. eh, Me acabas de encender un bombillo que no tenía claro, pero eh, parte de lo que estás sugiriendo tú, sin inteligencia artificial, es algo que en nuestro grupo hemos desarrollado, tenemos un par de artículos publicados sobre eso, que se llama la deconstrucción de los problemas matemáticos. Ustedes lo van a entender perfectamente. ¿Qué quiere decir deconstruir un problema matemático? Antes de la inteligencia artificial es que el profesor va en Internet y se encuentra un problema. Y la pregunta es, ¿y ahora cómo llevo esto a clase? ¿Ok? Si lo lleva tal cual como se lo encuentra en Internet, no le va a funcionar. Es necesario deconstruir esto para
a partir de ese proceso de construcción que ya les voy a decir de qué se trata, construir una verdadera tarea de aprendizaje. ¿Qué significa de construir? Pues tratemos de identificar qué es lo que se quería, qué objetivo tenía eso, qué conceptos y procedimientos están implicados, qué sistemas de representación están implicados, si hay fenomenología detrás y cómo entonces yo con toda esa información puedo afinar eso que se quería lograr para con base en eso construir una tarea de aprendizaje en sentido. Entonces, eh, esto que acabo de decir que es, digamos, procedimental, de nuevo, yo entiendo que no quieres complicar las cosas, yo no estoy complicando, pero podría ser también, en cierto sentido, otro GPT de, ¿usted encontró esto? Ahora, dígame qué quiere hacer, yo se lo, comillas, deconstruyo y se lo doy de una manera más eficaz, eficiente para construir tareas de aprendizaje. Pero pues es sencillamente otro bombillo que se enciende. Listo. Yo estoy aprendiendo mucho y espero que ustedes también. Y sobre todo, yo quiero insistir en los temas de la inteligencia artificial. La potencia, pues parece que fuera infinita, pero lo más importante es la actitud crítica a lo que nos proporciona. Eso es lo más importante, que tengamos esa actitud crítica, me parece muy importante. Bueno. Pasamos entonces a la discusión. Doy la palabra para, yo tengo una cantidad de cosas apuntadas, pero primero, quien quiera intervenir con comentarios, aportes a las intervenciones de los demás. Adelante, Alexander. Bueno, en primer lugar con el grupo 2, así echándole una revisada por encima, tanto el borrador como el final del 8.2. Estoy de acuerdo con ellos sobre los problemas que enfrentaron y cómo los resolvieron. Hablo específicamente del uso de la IA, en la claridad de la formulación de las tareas y en la ampliación de los anexos para lograr una mejor coherencia interna del documento. Eh, Sin embargo, respecto a los problemas que no han podido resolver, eh, pues considero que todavía falta mayor profundización en el segundo objetivo de la unidad. Me refiero, aunque el documento pues incluye PROM para ambos objetivos, la descripción detallada de las tareas del segundo objetivo, que ustedes lo asociaron con la interpretación y la contextualización, sigue siendo más limitada que la del primero. Y otro problema que no he podido resolver, y eso me incluyo porque también incluye este grupo, o sea, me refiero al grupo 3, es la representación gráfica de los criterios de logro. ¿Por qué? Profe, eso es, no sea manera de sugerencia, no es obligatoria, anoche lo hablamos con el grupo, pero sí es necesario que los grafos de los criterios de logro, eh, no sé, haya un pequeño espaciecito para poner los errores. ¿Por qué? Porque primero para evitar que el lector se vaya hasta el anexo y desde el anexo vea, este criterio de logro se asocia a este error. Pero ustedes dirán, no, pues por eso se describe el grafo. Uy, pero describir un grafo de criterios de logro, a mí, o sea, al grupo, describir tanto el criterio de logro y qué error estaba asociado, sí generó un poquito de dificultad. Y eso usando ChatGPT. Entonces, a modo de sugerencia, no sé qué, una vez terminemos hace, porque esa fue la idea de Fritz, pues, a ver, todos los errores están asociados a los criterios de logro en ACE. Una vez terminar el módulo, Suyete sugería a todos los grupos en las futuras cortes que asocien el grafo de criterios de logro con los errores, por puesto que explicarlo literalmente es un poco engorroso. Sobre las cuestiones que considero originales del trabajo, pues felicito al grupo 2 por su elaboración de un conjunto estructurado de prompts guía, como lo mencionaron. El grupo, pues tengo entendido que diseñó 7 prompts específicos y 2 generales para los docentes. Esto es ideal porque pues, promueve la generación automatizada de nuevas tareas, eso que están ahorita hablando, y más que generación de nuevas tareas contextualizadas, lo que representa pues honestamente una innovación metodológica dentro del marco ACE.
Y finalmente, pues cuestiones que consideran que pueden contribuir al trabajo de los demás grupos. Sí, como ya lo dije, el uso de los prompt como herramienta replicable y la estructura del análisis de las tareas, ya que esta vez, o sea, el grupo 2 hizo una descripción minuciosa de los requisitos, errores, de toda la descripción de la tarea. Y ya, con respecto al grupo uno, eh, pues de los problemas que enfrentaron y cómo lo resolvieron, la identificación y clasificación de errores y dificultades, pues en la versión el borrador, el análisis de errores era muy descriptivo, perdón, sin un vínculo claro con los criterios de logro. Ya en el documento final, así por encimita, vi que pues, se establecieron relaciones explícitas entre los errores, los conocimientos previos y los criterios de logro, además de incluir ayudas pues, para el docente que vaya a implementar la unidad didáctica. Las demás problemas, pues no los digo que enfrentaron y solucionaron porque ya Erika los describió acertadamente. Sobre los problemas que no han podido resolver, lo mismo, el mismo comentario del grupo uno, pero es porque todos nosotros tenemos el grafo de criterios de logro solamente con eso, con el grafo de criterio de logro. Sería pertinente y eso porque lo he visto en otras tesis de MAT que ya han sido publicadas por FUNES, que los grafos de criterios de logro sí están asociados a los errores. Cada criterio de logro tiene asociado su error. Entonces hace más, para personas visuales como yo, que no les gusta tanto, digamos, la parte literal, hace más comprensible el grafo. Eso sí esto sí es para específicamente para el grupo uno. Se hace falta mayor profundización en la evaluación del aprendizaje. Me explico. La sección de la evaluación sí escribe observaciones del desempeño estudiantil, pero considero que aún falta un análisis sistemático de cómo esos criterios de logro se cumplen o no durante la implementación, aunque obviamente creo que eso lo haremos después, supongo. Eh, Cuestiones que considero originales del trabajo. Primero, el diseño de tareas bilingües. Y más como colegios donde yo trabajo que están en un proceso sí, de que seamos docentes bilingües, estas tareas ayudan mucho. Eh, Incluso hay editoriales de libros como SamePage que ya están otorgando las dos versiones, tanto en inglés como en español en los libros. Otro que me pareció muy pertinente, cuestión eh, que considero original, es la vinculación del contexto colombiano con estándar internacional. Porque me explico, usted le puede diseñar el prompt a ChatGPT que te genere una tarea, pero vincularlo eso al contexto colombiano, específicamente con los mapas de Colombia o recorridos en Boyacá que el grupo uno hizo, uff, vale, la sacaron del estadio porque muy poquita literatura hay sobre problemas perdón, de tareas contextualizadas en el marco colombiano. ¿Y esto para qué nos sirve? Porque un estudiante que asocie una tarea con su contexto es automáticamente, así el estudiante resuelva mal o bien la tarea, le va a generar un aprendizaje significativo, porque lo asocia con su realidad, sí, con su cercanía, con su contexto. Y Te ya, tengo que cortar, Alexander, te tengo que ese ya, cortar. perdón, ya, eso era todo. Listo. Muy bien, más comentarios. Tengo un comentario importante de algo que menciona Alexander que me parece relevante y lo hiciste. Eh, ponemos, indicamos los errores que están vinculados a los criterios de logro dentro del grafo de criterios de logro. Entonces me fui a los apuntes. En los apuntes, para el grafo de criterio de logro, de logros del objetivo, no habla de los errores. Pero para el grafo de criterios de logro de la tarea, los apuntes hablan de indicar o vincular los errores a cada cajita de criterio de logro. Eso es una patica E3,8,9. Y pues Alexander tiene razón de que eso es muy informativo para alguien que esté mirando esto. El grafo de criterios de logro del objetivo, si es un poquito complejo, pues se complica un poquito. ¿Ok? ¿Alguien más? Mónica.
Sí, solo dos cosas muy cortas acerca de lo que presentó el grupo 3. La primera es si nos pueden explicar un poquito el problema de formato que tuvieron con las tablas, porque creo que a nosotras nos ha funcionado bastante bien, entonces de pronto ahí los podemos ayudar un poco. Y lo otro me pareció muy interesante lo que presentaron de la guía de la aplicación de la unidad, que es el documento en Excel este que ustedes están haciendo. Y mi pregunta es si eso reemplaza o va en lugar de la ficha de la tarea o si van como paralelos o hicieron como una actividad de síntesis y entonces es solo el Excel porque pues está como chévere esa idea. Solo eso. Ah, Gracias, Moni. Con respecto al formato, creo que nuestro compañero Alex puede guiarnos un poco mejor. Eh, pero con Sí, respecto a esta tabla, que fue, digamos, una idea personal, eh, mm, no reemplaza la ficha de tareas. La ficha de tareas contiene toda la información eh, en términos de capacidades, en términos de agrupamientos, en términos pues de cosas que son muy, muy puntuales de cada tarea. Esta tabla lo que hace es una guía para profesores estresados sin mucho tiempo, que solamente es más bien recopila los imprimibles, recopila el cronograma de la unidad, pero no puntualiza en aspectos eh, que van más allá. Es decir, no puntualiza, por ejemplo, en los criterios de logro, en los grafos. Es más bien, sí, una ayuda para profesores que quieren implementar la unidad completa, pero que no tienen digamos, el tiempo pues para abordar todo el contenido de la unidad. Creo que le devuelvo la palabra a Alex. quiero reinterpretar, ¿no? Ujú. No he visto, pues lo que alcancé a ver en la presentación, pero tengo una reinterpretación de esta situación y es la siguiente. De más información a más concreción. Más información, la ficha de las tareas, la ficha de la tarea. Y la ficha de la tarea puede tener 4, 5, 8 páginas, ¿ok? Está todo el detalle de las cosas ahí y con toda seguridad va a haber profesores que se van a ir a mirar eso con todo ese detalle. Pero estoy de acuerdo, no todos se van a ir a mirar eso y por eso lo mandamos a un anexo en cambio de poner esas 10 páginas dentro del documento, porque si las ponemos ahí, ningún profesor se va a leer un documento de 120 páginas. ¿Ok? Primera parte. Segunda parte, segundo nivel de detalle, la descripción de la tarea dentro del documento final. Eso es un resumen, como alguno de ustedes había dicho, creo que el grupo uno, de cómo este esfuerzo de describir en el documento final una tarea, lo que implica es de las fichas de las tareas, qué es lo clave, qué es lo relevante que tenemos que contarle a este profesor. Dentro de esa descripción de la tarea, en el documento final, está ese apartado de sugerencias metodológicas. Y eso está solamente un tris vinculado a lo que está proponiendo el grupo 3, porque lo que está proponiendo el grupo 3 es otro nivel de resumen. Tengo la descripción de la tarea en el documento final, pero yo necesito que usted se lea esto, pero cuando vaya a clase, llévese esta hojita, es lo que yo estoy pensando. Llévese esta hojita como guía, ¿ok? Porque si, si le insinuamos al profesor, mire, no hay necesidad de leerse el documento, solamente con esta hojita está listo, no va a poder hacer nada. ¿Ok? Ese es el riesgo, ¿ok? Pero son como diferentes niveles. Entonces, mi sugerencia, pero no sé cómo lo están haciendo ustedes, es que en la descripción de la tarea en el documento final, en el apartado de sugerencias metodológicas, es donde ustedes le digan, ah, bueno, usted llegó hasta aquí, se leo esto, mire, en este apartado, en este anexo, está esto que le puede servir para cuando usted vaya a clase. Es lo que yo veo De hecho, lo dejamos justamente como último anexo, listo. para que pues hubiera una lectura y pudiera llegar hasta allá. Listo, perfecto. ¿Algún otro comentario, algún otro aporte a las presentaciones, a las dudas? Mónica te estaba preguntando sobre el problema de las tablas. ¿Y cuál era el problema de las tablas? Yo también tengo apuntado aquí. Prof, es que Sí, Alexander.
Respecto a las tablas, Pedro, pues tú nos has comentado que alinear a la izquierda. Al principio creíamos que eran los títulos, porque cuando yo le agrego aquí el formato TEA, como pueden ver, se genera un espaciecito pequeño a la izquierda. O sea, este No, no, no No, estoy espaciecito. viendo, no estamos viendo tu pantalla, Ah, ¿no Alexander. están viendo? Ay, perdón. Pensé que había compartido. Ya otra vez. Ya casi, pero todavía no. No nos llega tu pantalla. Ya, listo. Antes de que sigas, Alexander, dos o tres comentarios que yo tengo apuntado esto desde el A8.1, porque algunos de ustedes siguen teniendo dificultades con las tablas. Ustedes me han escuchado, las tablas es el elemento más complejo de un archivo de texto, y particularmente al interior de Word, pues la gestión de las tablas, Word nunca ha terminado de gestionarlo bien por dentro, digamos así. Pero entonces varias cosas aquí. La primera, las tablas tienen como varios elementos. Una tabla es unas filas y unas columnas. Eso es, no hay tabla que no tenga eso. O mejor dicho, una tabla con una sola fila y una sola columna no es una tabla. ¿Ok? Bueno, primera parte. Segunda parte, en el formato que nosotros usamos, que es el formato estándar de estilo para las ciencias sociales que ustedes me han escuchado hablar, de APA y todo eso, y les he contado, pues tenemos una primera fila que tiene dos líneas. El título de la numeración de la tabla y el título de la tabla. Esa es una primera fila. Esa fila tiene unidas todas las columnas de la tabla en una sola columna. ¿Está claro hasta ahí? Lo que llaman en inglés merge, que aquí no me acuerdo cómo lo llama él aquí. ¿Ok? Y la primera línea, que es la numeración de la tabla, tiene título TA, tiene estilo TA. Lo que está diciendo Alexander, el estilo TA tiene un poquito de indentación hacia la derecha. ¿Ok? Que es lo que está diciendo Alexander. Y lo mismo, el título de la tabla tiene estilo TI y también está un tris indentado hacia la derecha. Eso está perfecto. ¿Ok? A mano me toca ponerle esta línea que tiene un grosor de 1 1/4, creo que es, y esta chiquita que tiene un grosor de 1/4. Ahora, toda tabla tiene encabezados de las columnas. Llamémoslo así, los títulos de las columnas. ¿Ok? Los títulos de las columnas, como aquí se ve, está perfecto, van centradas dentro de la columna. Está centrada dentro de la columna y está centrada dentro de la columna. ¿Ok? Bueno. Y ya el interior de la tabla, la tradición, pasa lo siguiente. Aquí está bien, pero esta tabla pues tiene un poquito de dificultad. Es que las tablas, organizar textos en tablas es un complique. Las tablas están hechas para datos. ¿Entienden? En donde hay unas columnas, hay una fila que dice que puede ser, digamos, las observaciones, y las columnas son los datos, y aquí van numeritos y las tablas se ven muy bien así. Cuando comenzamos a construir tablas con textos relativamente largos, la cosa se complica, es más difícil de leer, ¿ok? Pero pues no puedo decir que no lo haga, ya está hecho y no voy a decir que lo haga. Entonces, esta tabla está bien construida en el sentido de que en una tabla tradicional, la primera columna está alineada a la izquierda y los datos van siempre centrados. Pero dense cuenta que en este caso, cuando tenemos una tabla con mucho texto, porque 4 líneas de texto es mucho texto dentro de una tabla, pues es muy complicado leer el texto cuando el texto está centrado.
¿Me siguen? Entonces, no les digo que cambien esto porque ya estamos muy tarde, yo les voy a decir cómo lo habría cambiado, pero no les digo, pero la única sugerencia es, a pesar de que la norma es que las columnas que no sean la primera lleven el estilo centrado, que está pensando en datos, en este caso, aplíquele a los textos de esta columna de texto largo el mismo estilo de alineado a la izquierda para que se pueda leer mejor. Eso como sugerencia, ¿ok? Para que se pueda leer mejor. ¿Qué haría yo con esto? Esto realmente no es una tabla, es un subapartado que se llama elementos, en donde hay una pequeña introducción y cada elemento de estos es estilo DD, título en cursiva, punto, y el texto. No sé si lo están viendo o no lo están viendo, pero eh, hazme un favor, Alexander, selecciona las primeras dos filas y el resto de la tabla. Copia y abre un nuevo archivo con la plantilla, para no dañar nada dentro de aquí. Bueno, te fuiste no, es que no tienes por ahí a mano la plantilla. La plantilla además no la tienes por ahí a mano. Entonces, duplica un archivo de Mac. No quiero dañar nada, no quiero dañar absolutamente nada. No quiero meterme con un archivo que ustedes tengan ahí. Sí, yo quiero un archivo en blanco, pero que tenga la plantilla, es lo que estoy buscando. Ay, ese ya es el archivo duplicado. ¿Cómo? Creo que ya ese es el archivo duplicado. ¿Este es un archivo duplicado ya? Perfecto. Listo. Entonces, pon el cursor por fuera de la tabla, en algún lugar por fuera de la tabla. Perfecto. Ponle a ese párrafo estilo DD. Listo. Eh, pega lo que tienes en espero que no se venga la fila. Pega, pero no, se vino la fila, se vino la tabla. Control Z. Ve a el menú, ¿dónde está aquí estás en Windows, me cuesta trabajo. Creo que es clic derecho y copiar como solo el texto de pronto. Ah, sí, exacto, copiar solo como texto, es lo que quiero. Exacto, sí. Entonces le das ahí copiar y cuando lo vayas a pegar en el que tiene estilo de D, le das el de la A, pero por fuera de la tabla. ¿Sí me va a entender? Salte de ahí, un copiar por fuera de la tabla, por fuera de la tabla, pon el cursor por fuera de la tabla en una parte de texto normalita, asígnale el estilo de clic derecho para copiar como solo texto. No, copiar como solo texto. Clic derecho donde estás, ahí, exacto, ahí. Opciones de pegar. El último, el de la A. Último, el último, ahí volviste a hacer lo mismo. Ahí ya copió Listo, ahí solo el está. texto. Ahora, por favor, en la barra de cosas, no sé si estás viendo mi pantalla, pero justo debajo de revisar hay el símbolo de párrafo, pulsa ahí. Eso ahí. Mostrar todo. ¿Listo? Y entonces, otra vez. Listo, déjalo ahí. Entonces, date cuenta que el texto se trajo un tabulador
que se diferencia, que borres, que pongas el cursor donde está la flechita del tabulador después de requisitos para borrar ese tabulador. Ahí, dale borrar. Listo. Ahora pon un punto y espacio. No. Otra. Sí, un punto, tabulador. Esto parece complicado, pero no es complicado. Lo que pasa es que lo estamos haciendo, cuando a uno le está dando instrucciones, los dedos no saben qué le están pidiendo. Y ahora, escoge requisitos, por favor. Y listo. Y comando I para darle cursiva. Listo. Y, y abajo, porte a los objetivos, quítale todos esos espacios que le sobran. Antes de esto, título apartado, una introducción, aquí 10 tareas, y aquí está la tabla, en puro texto, y va a ser mucho más legible. Puedes volver a pulsar